La compañía nos ha informado que One será un criptoactivo estable. Vamos a tratar de entender un poco de qué se trata esto y en el siguiente video les voy a dar una información acerca de las criptomonedas estables. Vamos con el dato. Lo primero que tienes que entender es que One Ecosystem es una compañía fintech que utiliza tecnología DeFi, finanzas descentralizadas, que tiene un token RC20 creado en las profundidades de Ethereum con un contrato inteligente que al día de hoy está en Polygon en capa 2. Y si tú estás viendo este video y tienes One, es vital que hagas el salto a la blockchain pública antes de marzo. En abril todo va a cambiar, se va a realizar una especie de auditoría del libro mayor de nuestra cadena de bloques para saber cuántos somos y poder avanzar en este mega proyecto. Hoy vamos a hablar sobre las stablecoin o criptomonedas estables. ¿Por qué viene el tema? Esto se debe a la información que nuestra diamante negro Mai Loan nos ha estado dando desde inicio de año nuevo. Y ella menciona que One va a ser una stablecoin, una moneda estable que no se va a utilizar para el trading. Entonces vamos a tratar de entender un poco cuál de estas stablecoin que les voy a mostrar puede estar nuestro One. En el primer segmento tenemos las stablecoin respaldadas por dinero fiat. En este caso, pues lo más común es que esté respaldado por dinero fiduciario y la relación es 1:1. Hay muchos ejemplos en el CoinMarketCap de criptomonedas que están respaldadas ya sea por euro o por dólares. El valor siempre va a ser estable, no hay variación, si acaso unos centavos. Y la pregunta que muchos se hacen es si estas stablecoin están verdaderamente respaldadas por el dólar o por el euro real en sus bancos. No lo sabemos. Ellos dicen que sí, que cuando quieran le pueden hacer una auditoría y pueden mostrar los documentos de que cada dólar o cada euro está respaldado con una cuenta bancaria que tiene la misma cantidad de dólares en el banco y en el mercado cripto. ¿Será cierto? Bueno, hasta el día de hoy todo parece decir que sí. Hay criptomonedas que son especulativas en este orden de ideas, pero hasta que la Terminator no las pueda agarrar y hacerle esta auditoría, seguiremos creyendo de que la información que nos dicen es real y por ende pues tenemos que tener un acto de fe de que cada dólar es igual que cada criptomoneda. Y en esta primera información tenemos ese dato. Vamos con la segunda, que dice que son las stablecoin respaldadas en commodities. Un commodity puede ser oro, petróleo, diamantes, plata, algún metal, y el valor de ese commodity es respaldado por esta stablecoin. ¿Será que One Ecosystem tiene algún commodity de respaldo? Pues yo te digo que no vamos por allí. Nuestro One va por otra línea. Dice así: este tipo de stablecoin es útil para invertir en activos que no siempre son fáciles de obtener en una ubicación geográfica cercana. Ok, ahora vamos con la información número 3 acerca de las stablecoin. En este caso tenemos las monedas estables con respaldo criptográfico. ¿Y qué será esto? Dice así: este tipo de stablecoin tiene como objetivo desprenderse de la descentralización a través de monedas fiduciarias y por ello están respaldadas
por otro grupo de criptomonedas. Al depender de otras criptomonedas como garantía, el inversionista promedio ciertamente temerá que la moneda estable respaldada por criptomonedas sea altamente volátil. Puede ser, porque si te apoyas en una criptomoneda como Bitcoin o Ethereum, que son volátiles, entonces tú dirás, pero ¿cómo voy a ser stable? ¿Cómo voy a ser estable si estas otras monedas son demasiado volátiles? Y te estarás preguntando, ¿cómo es posible que un stablecoin sea respaldada por otras monedas que son volátiles? Es extraño, pero esto existe. Para evitar ese temor, como nos dice la información, estas stablecoins generalmente cuentan con un respaldo doble, es decir, que tienen una relación de 1:2. Las primeras stablecoins que observamos, la relación es 1:1, pero en este caso, la relación es 1:2. Por lo tanto, pues ahí está la seguridad para evitar este problema de volatilidad, de respaldo que van a tener este tipo de criptomonedas. La relación se hace 1:2 y así se evita la caída o subida dependiendo de cuál criptomoneda está apoyando esta stablecoin. Vamos ahora con el cuarto punto, que es el que yo creo que nuestro One está utilizando. Y se trata de las stablecoin algorítmicas. Quiere decir que estas stablecoin, también llamadas monedas estables no garantizadas, son un tipo de criptomonedas que busca mantener su valor a través de una combinación de algoritmos y protocolos, en lugar de estar respaldadas por un activo específico como lo puede ser el oro o el dólar. Los algoritmos incluyen medidas especiales de estabilización que están codificadas en los contratos inteligentes de Ethereum. Es allí donde pudiéramos nosotros encajar. Nuestro proyecto está respaldado a través de un contrato inteligente especial. En otras palabras, estas monedas utilizan tecnología avanzada para tratar de mantener su valor estable y no subir. Escuchen lo siguiente: no subir o bajar demasiado. ¿Ok? Eso es muy importante. Esto las hace diferentes a otras criptomonedas como Bitcoin, que pueden ser muy volátiles y cambiar de valor rápidamente. Si nuestro algoritmo está basado en este tipo de tecnología a través del contrato inteligente creado en Ethereum, pues estamos sumamente bien, porque la compañía, al mantener un valor estable, le da la garantía a los comerciantes, a los IMA, a cualquier nuevo socio que entre después del mes de abril, o a los exchange, porque van a tener una criptomoneda estable que no va a estar subiendo y bajando, y esta estabilidad va a garantizar que el mercado esté tranquilo y no se estrese, porque puedes buscar, como quien dice, una isla de paz, de tranquilidad, donde tu dinero va a estar protegido, seguro, y no vas a tener el temor de que algún día se vaya a las profundidades donde están muchos proyectos que no se han podido levantar nunca, y los que colocaron su dinero en esos proyectos pues perdieron todo. En este caso, la compañía está garantizando el valor de One a $45 por cada moneda y no va a bajar. Entonces, lo que viene para nosotros es un universo interesante, un universo estable, y ya veremos qué sucede con todo este desarrollo. Bueno, chicos y chicas, si les ha gustado la información, por favor regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y sobre todo suscríbete al canal, que es completamente gratis. Nos vemos pronto.